Entonces sí hay que, aquí básicamente nos interesa la ocasión, porque es más enfocado hacia el contexto histórico, o sea, la ocasión histórica, para que le agreguen si quieren, la ocasión histórica. Por ejemplo, entonces la visión que tuvo Pablo para ir a Macedonia es el propósito. La visión para ir a Macedonia podría ser La causa, ¿no? Que dice que la visión dice que estaba un varón en Macedonia que estaba en pie rogándole y diciendo pasa a Macedonia y es la causa. ¿Es causa? Es causa, es la ocasión, pero es la ocasión general. Ajá. O sea, tiene Pablo la visión y ve a este hombre pidiendo ayuda. Pero ¿por qué pide ayuda? Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Por qué pide ayuda? ¿Qué está pasando? Esa sería la ocasión del por qué. Exacto, exacto. ¿Por qué está pidiendo ayuda? ¿Qué está pasando? ¿Que pide ayuda? En este caso el Señor, y Dios le envía a Pablo, ¿no? Pero entonces este sí es el propósito, ¿no? No sería la... Porque el propósito, porque dice en el otro versículo que él entiende que Dios lo está llamando a predicar el evangelio. Sí, eso es, o sea, sí va a predicar, pero ¿por qué va a predicar? La ocasión, el por qué. Y el propósito sería lo que quiere lograr con esa predicación. ¿Qué quiero lograr con predicar? O sea, por ejemplo, ¿qué predica en Filipenses, ¿verdad? ¿Qué predica? ¿Qué va a predicar? ¿O qué necesidad va a suplir? La manera en que la suple es el propósito. Entonces, la necesidad, vamos a ubicarlo así, la necesidad es la causa u ocasión, ¿no? Entonces, ¿qué ocasión? Para hacerlo más completo, ¿qué ocasionó históricamente que fuera escrita esta carta? ¿Qué circunstancia o hecho histórico ocasionó que Pablo escribiera Filipenses? Ya lo que vemos ahí en Hechos, con respecto a la visión que tiene el valor macedónico, ya nos da una idea, ¿no? Pero todavía no está aterrizado, porque esto hay el texto, hay que buscar abajo del texto. Entonces tendríamos que checar por qué razón el varón macedónico pide ayuda. ¿Qué estaba viviendo? Puedo pensar, había un muerto, había persecución, había una enfermedad, había una crisis económica. O sea, el hecho de que pida ayuda me da mucho todavía para especular. ¿Por qué pide ayuda? ¿Alguien se murió? ¿Están perseguidos? ¿Alguien está enfermo? ¿Están en crisis? ¿O qué está pasando? El encontrar el por qué, esa es la ocasión. Ajá. Esa es la ocasión del escrito. Sí, pero él no te lo va. Ajá, exactamente. Lo que les decía, las líneas de estudio solamente te van a abordar una parte. Ahí es cuando ya venimos a los elementos, a las fuentes externas, para complementar lo que ya la línea de estudio ya no te dice. Claro. Sí. Entonces nos ayudan en general, pero ya profundizar, sí vamos a requerir nuestras fuentes externas, ¿no? Sí, pues nada más quería decir, en el libro de Oseas que estaba leyendo, yo lo puse, la ocasión del escrito fue la infidelidad del pueblo de Israel, que se fueron con dioses ajenos y se apartaron de Jehová, porque al principio le dice que se case con una mujer prostituta y que tenga hijos de prostitución y todo eso, pero más adelante habla porque se apartaron dándole la honra a los Baales. Entonces, okay, esa sería la ocasión. ¿Cómo concluiste tú eso? Porque seguí leyendo el libro y en el libro habla exactamente sobre la infidelidad del pueblo de Israel, que se apartó de Dios, de Jehová, y empezó a seguir todo lo sobre los dioses, los Baales. Perfecto. Entonces, lo que hace es un claro ejemplo de cómo la lectura del libro te puede dar los elementos básicos para entender ocasión y propósito, en este caso, y es correcto. O sea, está escrito para denunciar el pecado de Israel, el pecado de idolatría de Israel. Entonces,
pero aunque no tiene la escritura de estudio, al leer uno puede ir comprendiendo, te va a ir dando elementos y es una parte que ayuda. Obviamente cuando tienes fuentes externas, pues te reafirma, ¿no? Porque si no, como le pasó ahorita a Pablo, te llega un momento que te quedas así como, híjoles, ¿qué más? ¿No? Así es. Ya hay datos que no va a decir el texto porque son totalmente históricos, fuera del texto. Muy bien. Adelante. Yo encontré la fecha en el año 64. Libro de La segunda de Timoteo. Segunda carta a Timoteo 64. Después de Cristo, el lugar Roma. Escrita desde Roma. El autor Pablo y el destinatario a Timoteo. La ocasión de este escrito se encontraba en un calabozo y pronto sabía que iba a morir. Y el conflicto. Ahí la ocasión no es correcta. Es donde se pueden confundir. Es ocasión del escrito. ¿Qué suceso estaba pasando? No la situación del autor. Así es. Es lo que ocasionó que el escrito fuera realizado. El porqué. Es un poquito confuso ahorita, pero en cuanto lo comenzamos a dominar, se van a dar cuenta que es súper crucial ese punto. Entonces, es básicamente entender qué ocasionó que ese libro fuera escrito. ¿Qué acontecimiento histórico? Esa es la parte. Y en el autor ya podemos mencionar la situación del autor, ¿no? ¿Cómo estaba Pablo al escribir? Entonces estaba encarcelado, próximo a morir, bla, 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 ¿no? Ajá. Había un conflicto, ¿no? Ajá, a ver si. Estaba Nerón cuando comenzó la persecución de los cristianos. Nerón estaba el gobernante. Okay. Si Nerón comienza, si no recuerdo, como del 64, por ahí así comienza Nerón a... Nerón no, 54 Nerón. Nerón comienza a gobernar en el 54. Ajá, aquí está reinado de Nerón 54 a 68 Al después de 68. Cristo. Entonces Nerón comienza a gobernar en el 64 y eso nos va a ayudar a percibir el ambiente político y social. Eso explica por qué estaba Pablo preso. Porque Nerón lanzó la primera gran persecución contra la iglesia, así en términos ya despiadados. Y es por eso que se suelta una serie de situaciones que ayudan a entender mejor cómo está escribiendo Pablo. Y es por la persecución, ciertamente. Sí, dice que había la ocasión era que porque habían tomado parte de Roma y dice, buscaba culpables. El asedio de Roma. Exacto. Así es. Muy bien. Ok, entonces, si vamos adentrándonos a los generales, Sí. se dan cuenta que aunque son generales, no tienen por qué ser superficiales. Muy importante, pueden ser generales, pero no necesariamente ser superficiales. En cuanto al autor, no se concreten solamente en decir fue Pablo, sino entonces poco a poco, obviamente ahorita no nos da la Biblia, pero poco a poco meter más datos, ¿no?, sobre Pablo, tratar de entender mejor. Por ejemplo, la edad de Pablo para cuando escribe Timoteo es importante, porque ya nos ubica si era un hombre todavía fuerte o ya estaba menguando en su vida física, ¿no? Eso también es importante para entender el recorrido que ha tenido y obviamente, pues en un sentido espiritual, la experiencia que ha logrado. No es lo mismo Pablo recién convertido que después de 30 años de ministerio. Pues ya eso nos da una perspectiva. ¿Por qué escribe esos consejos a Timoteo? Ya cuánta experiencia ha arropado que le puede escribir con tal madurez, pues que ha llevado a través de los años de servicio. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Quién dice yo? Adelante. Bueno, yo pues fue Daniel, el autor es Daniel. Nació, bueno, la fecha fue en el año de 605 AC y nació en el reinado de Josías, en los tiempos de las reformas. El lugar y la época fue llevado a Babilonia en el año 536 AC y describe hechos ocurridos entre el 605 al 536. El marco histórico: en el año 605
AC, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. Ahí sirvió en el año 605. Y fue llevado por Nabucodonosor. Ahí sirvió en el gobierno por 70 años durante los reinados de Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Sirio. Por ejemplo, este dato, ¿no?, es muy importante y es preciso. Daniel sirvió a cuatro reinos, pero sirvió 70 años. 70 años de servicio. Y prácticamente fue llevado cautivo cuando tenía entre 15 o 17 años. Entonces, ¿cuánto podemos pensar que vivió? Casi 90 años. Ajá, y 70 años de servicio. Eso nos ayuda a ubicar entonces el proceso que va llevando Daniel y lo que alcanza cuando ustedes ven en Daniel que él está orando al Señor para que regrese, se acabe la cautividad. Está prácticamente al final de sus días, porque la cautividad va en línea con su edad, o sea, con su servicio, más bien. O sea, él es de los primeros cautivos y vive 70 años cautivo y 70 años dura el cautiverio. Entonces, todo su servicio pues fue el tiempo de la cautividad. De modo que cuando tú lees Daniel 10, por ejemplo, su corazón está inquieto y está deseando ver que acabe la cautividad. ¿En qué momento de su vida? Él entiende que tiene que acabar la cautividad y ha pasado toda su vida deseando ver ese momento. Muy interesante. Y son datos que obviamente al meternos a la situación histórica te dan luz para comprender por qué va variando también en el libro la crónica que él hace. Empieza uno a comprender al autor, ¿no? En este Al caso, autor. o sea, no puedo imaginarme que él haya sido despegado de su familia a los 15 años y que pase toda su vida esperanzado de regresar a su familia. Haber sido trágico, ¿no? O sea, ¿cómo pensarlo, no? Nosotros que vivimos una vida tan natural, ni siquiera podemos pensar esa situación, ¿no? Y cautivo. Y cautivo. Bueno, ya otro elemento que después lo pueden checar, toda la familia de Daniel murió en la conquista de la cautividad. Y era de linaje real. De reinar, sí, Daniel eso era de sí. linaje real, es primo de reyes o viene de sangre real y es un joven de sumo atractivo, o sea, físicamente es una persona muy, muy bella. Por eso se lo llevan. Se lo llevan, pero aparte de eso que es muy, muy bella, es sumamente inteligente. Muy educado y muy... Ajá, tenía entonces mucho son conocimiento. características que te ayudan a entender mejor ¿Por qué? Porque fue cautivo. por qué se los llevan y Claro. cómo es que llega a estar en una posición también. Aparte de eso, es un hombre profundamente espiritual desde su Niñez. entonces habla de que su infancia tuvo una familia religiosa. Entonces todos esos aspectos ya cuando los comienza uno a buscar y entender, comprendes mejor el libro. Y es lo que les digo, al tener una comprensión del marco histórico puedes tener una comprensión mejor del texto. Excelente, adelante. En la época fue en el imperio babilónico y en el imperio de Medo. Era separado por el río Éufrates y estaban las ciudades potentes en aquel tiempo de Jerusalén, Judá, Ribia y Alepo. Las personas claves o personas importantes es Daniel, Nabucodonosor, Sadrec, Mesac, Abred, Belsasar, Nego, Darío y Ciro. Características son las visiones apocalípticas de Daniel y el plan de Dios para el futuro, y también da una profecía acerca clara del Mesías y su gran fe. Los conflictos, pues estaba bajo amenaza de ser ejecutado, y pues, también otro conflicto que había era por el pecado, era una ciudad del pecado en aquel tiempo. El propósito pues era obviamente ser ejemplos de dedicación y compromiso para el servicio de Dios sin importarles las consecuencias, y no cedían ante las presiones de la sociedad pagana. Pues Con ya, eso está creo bien. que me faltó. Ah, sí. Ok, son elementos interesantes que obviamente nos van a abrir el panorama, ¿no? Ahí nada más busquen seguir el esquema.
Este lo pueden agregar, pero no se lo salten, ¿no? Porque los elementos, los generales, por ejemplo,